Buenas. En este segundo video continuaremos trabajando sobre el concepto de arte que propone Tatarkiewicz en El arte, historia de un concepto, perteneciente al libro Historia de 6 ideas, arte, belleza, creatividad, mímesis, experiencia estética de 1975. Desarrollaremos los siguientes ítems: nuevas disputas sobre el campo del arte en el siglo XIX, discusiones sobre el concepto de arte, renunciar a la definición, una definición alternativa, la situación del arte en el siglo XX. El significado del arte propuesto por Badiou duró solo un tiempo. En el siglo XIX aparecieron un número de áreas polémicas que podían o no incluirse en este. Por ejemplo, se dudaba acerca de la fotografía, puesto que ésta es tanto producto de una máquina como del hombre, y el arte se supone que es el resultado de acciones puramente humanas. Algo similar ocurrió con la jardinería paisajística, en la medida en que se trata tanto de un producto de la naturaleza como del hombre. Asimismo, se puso en duda la arquitectura industrial, los carteles como una rama de la pintura y los medios de comunicación. La misma controversia fue suscitada por el mueble artístico, los llamados objetos de arte, como cerámicas, cristalería, alfombras, armas. Badiou no los había incluido en su sistema y, sin embargo, con el paso del tiempo adquirieron el carácter de artísticos y se exhiben en colecciones de arte y museos. En el siglo XIX, el argumento que se utilizaba contra ellos era que se trataba de obras que resultaban de manos humanas más bien que del espíritu humano. Servían más bien a propósitos utilitarios que a la belleza y, puesto que no se trataba de arte puro, se pensaba que no debían incluirse entre las artes. Al mismo tiempo, William Morris y la Hermandad de los Trabajadores de las Artes criticaron la distinción que se hacía entre arte puro y utilitario, exigiendo la readmisión de los oficios artesanos en el mundo del verdadero arte. A propósito de esto, puede acordarse que una maravillosa obra de porcelana no tiene la profundidad de una tragedia o la expresividad de una gran sinfonía. Pero si esto bastara para desterrarla del campo del arte, tendría que admitirse que el arte no se preocupa solo de la belleza, sino también del pensamiento y la expresión. En esta misma línea, la gente del siglo XIX fomentó voluntariamente la comedia ligera y las operetas, pero difícilmente pensarían que una opereta o la música del baile, incluidos los valses de Strauss, eran obras de arte. Aquí, nuevamente, se supone que la pertenencia al reino del arte depende también de un grado de seriedad y rectitud moral de la obra. De esta manera, si bien desde un punto de vista teórico el único criterio del arte fue la belleza, en la práctica entraban también en juego consideraciones como el contenido del pensamiento, la expresión, el grado de seriedad, la rectitud moral, la individualidad y el propósito no comercial. En consecuencia, el concepto moderno de arte es en principio aceptable, pero sus límites no son claros. Existen por lo menos 5 áreas en las que la moderna idea del arte vacila entre diferentes interpretaciones que son a menudo contradictorias. 1. Tendemos hacia una interpretación liberal del arte que, además de las 7 artes de Badiou, incluye la fotografía, el cine y varias artes mecánicas, utilitarias y aplicadas. Al mismo tiempo, algunos teóricos limitan el arte a la pura forma, y esta concepción excluye la pintura, la música y la literatura siempre que se considere que éstas trascienden la pura forma. 2. En algunos contextos, el concepto de arte es lo bastante amplio como para incluir la música, la poesía y la literatura en general, así como las artes visuales. En otros casos, se limita solo a las artes visuales. 3.
Un objeto puede considerarse que es o no una obra de arte dependiendo de cuál sea el propósito o el logro de su productor. A pesar de ello, existen numerosos casos en los que el producto es una obra de arte aunque no estuviera pensada como tal. Es el caso del relojero que intentaba hacer un buen reloj y, sin embargo, admiramos sus productos como obras de arte. 4. En ciertos contextos, la palabra arte puede significar o bien una destreza determinada o bien los productos de una actividad realizada con destreza. 5. La palabra arte puede tener un significado general y una serie de significados particulares. Puede significar el arte como un todo, un arte único de muchas formas o un arte particular, como por ejemplo la pintura, escultura, música, etc. Estas son las áreas de incertidumbre. Según sea el propósito del discurso, se indica en qué sentido vamos a emplear la palabra arte. Frente a este marco de incertidumbre, Tatarkiewicz se inclina para adoptar un concepto de arte liberal que no excluya el arte utilitario y que lo conciba como un proceso, como la habilidad de producir ciertas cosas y no su producto, porque para esto existe la expresión obras de arte. Asimismo, sostiene que existen buenas razones para no excluir a priori la cultura material y los medios. En rigor, existen objetos que, si bien fueron diseñados para ser utilizados, producen un efecto artístico. Tal es así que la demarcación entre las bellas artes y la producción comercial en masa no ha sido nunca perfecta. Así, los carteles de cabaret de un Toulouse-Lautrec son obras de arte de la más alta calidad. Por su parte, el rol que juegan los medios de comunicación se ha ampliado enormemente, al punto de haber adquirido algunas de las características del arte. Y el arte, a su vez, ha adoptado algunas características de los medios de comunicación. Así, el significado del concepto de arte es más extenso en la actualidad de lo que ha sido nunca. Incluye artes que se encontraban fuera de la lista original de Bataille, como la horticultura, la fotografía y el cine. Incorpora nuevas formas de artes antiguas, la música electrónica, la pintura abstracta y la antinovela. Se desborda a la cultura material y a los medios de comunicación. Por ende, una definición del arte satisfactoria tendrá que abarcar todo este campo tan extenso y variado. La categoría genérica a la que pertenece el arte no ha sido puesta nunca en duda. El arte es una actividad humana consciente. Sin embargo, es necesario averiguar qué es lo que distingue el arte de otros tipos de actividad humana consciente, cuál es su diferencia específica. A este respecto, hemos heredado, por un lado, la definición que establece que el arte es la producción de belleza y, por el otro, la que afirma que el arte imita la naturaleza. Sin embargo, ninguna ha demostrado ser realmente la adecuada y esto ha impulsado la búsqueda de nuevas y mejores definiciones. Algunas de estas definiciones pretenden descubrir esta diferencia específica en ciertos rasgos de la obra de arte, otras en la intención del artista, otras en la reacción que las obras de arte producen en el receptor. Repasemos estas. 1. El rasgo distintivo del arte es que produce belleza. Según la definición clásica heredada del siglo XVIII, el arte es aquella clase de actividad humana consciente que aspira y logra la belleza. La conexión que existe entre el arte y la belleza es una idea muy antigua. Esta es la tendencia que ocasionó la definición de arte establecida por Bataille y fue virtualmente el canon que se aceptó en el siglo XIX. Pero la belleza es una noción ambigua. En su sentido más amplio puede significar cualquier cosa que agrade. No es tanto un concepto, sino un cierto tipo de exclamación, un signo de aprobación. En un sentido más restringido, se entiende como cierto tipo de equilibrio, claridad, armonía de formas. Evidentemente, esta caracterización
se ajusta al arte clásico, pero difícilmente se aplica al arte gótico, al barroco o a gran parte del arte del siglo XX y, en consecuencia, no resulta de utilidad para definir todo tipo de arte. Aún así, la supervivencia de la definición a lo largo del tiempo puede deberse en gran parte a este significado dual de la belleza que puede evocarse según lo demanden las circunstancias. Con todo, el resultado de esto fue que la definición fuera demasiado amplia o demasiado restringida. 2. El rasgo distintivo del arte es que representa o reproduce la realidad. En el pasado, generalmente se afirmaba que el arte imita la realidad. Evidentemente, la definición no era aplicable a todo tipo de arte, sino solo al arte mimético, como la pintura, la escultura o la poesía. Hubo que esperar hasta que Badiou, que había sido el primero en identificar el arte con la belleza, llevara a cabo el intento de aplicar también el mismo principio de la imitación a la música y al arte del gesto, y concluyera que la imitación de la naturaleza es tarea común de todas las artes. A pesar de ello, con la imitación sucedía lo mismo que con la belleza. La palabra tiene muchos significados diferentes, pero ninguno de ellos, aisladamente, puede aplicarse a todo el arte. El sentido platónico de imitación, más ampliamente aceptado, no es aplicable a la arquitectura, la música o la pintura abstracta, y existen dudas de que pueda aplicarse a la pintura no figurativa o a gran parte de la literatura. El resultado de esta definición en la actualidad no es más que una reliquia histórica. 3. El rasgo distintivo del arte es la creación de formas. El arte es la configuración, la construcción de cosas. Dota a la materia y al espíritu de forma. A pesar de contar con algunos antecedentes, hubo que esperar hasta el siglo XX para que esto se incorporara a la definición del arte. Sin embargo, incluso esta definición tiene sus dificultades. No se trata tanto por la diversidad de los términos utilizados, forma, figura, construcción y a veces estructura, sino por la ambigüedad de sus términos que pueden utilizarse tanto en un sentido más restringido como en otro más amplio. Sin embargo, esto era algo intencional. Quienes propusieron esto no perseguían una definición funcional del arte existente. En su lugar, buscaban la creación de un concepto de arte novedoso cuya definición no fuera descriptiva, sino normativa y, por tanto, arbitraria. Pero el significado de forma que habitualmente se utiliza resulta ser demasiado extenso. En rigor, no es solo el artista quien dota a la materia de forma. Los diseñadores industriales, técnicos y trabajadores también lo hacen. Por consiguiente, se vuelve necesario especificar qué tipo de forma es su objetivo específico. ¿Puede decirse que la hermosa o la que es estéticamente efectiva? Pero esto nos conduce de nuevo a la definición anterior y a los problemas de esta que se buscaba subsanar. En concordancia con esto, si la forma debe ser el rasgo distintivo del arte, no puede tratarse entonces de cualquier tipo de forma, ni tampoco debe ser necesariamente la pura forma. La definición que recurre a cualquier tipo de forma resulta demasiado amplia. La que recurre a la pura forma resulta demasiado restringida. Justamente, las obras de arte no son las únicas cosas que tienen forma, y la forma de las obras de arte no tiene por qué ser la pura forma. Puede ser también una funcional o figurativa. 4. El rasgo distintivo del arte es la expresión. Esta definición, de origen más reciente, que se remonta al siglo XIX, se desplaza de la actividad de la gente a la intención del artista. Sus protagonistas principales fueron Benedetto Croce y un número de artistas activos en ese entonces como Kandinsky.
Con la expresión nos enfrentamos nuevamente con el problema de la ambigüedad. A pesar de ello, el término dejará la definición todavía demasiado restringida, principalmente porque la expresión es sólo el objetivo de algunas escuelas artísticas y no conforma el rasgo distintivo de todo el arte. El arte constructivista, por ejemplo, caería fuera del ámbito de esta definición. 5. El rasgo distintivo del arte es que produce la experiencia estética. Esta definición se enfoca en el efecto que una obra de arte produce en el receptor. Aquí se observa que el arte es capaz de producir la experiencia estética y, otra vez, emergen las mismas dificultades repasadas. La definición es demasiado amplia porque la experiencia estética puede producirse por otras cosas que por el arte. Por consiguiente, se especifica, por ejemplo, que el arte no produce solo la experiencia estética, sino que lo que intenta es producirla. A propósito de esto, se añade que la experiencia estética produce una emoción positiva, como puede ser el éxtasis. Con todo, la definición es demasiado restringida. Evidentemente, el efecto que producen muchas obras de arte, especialmente en el siglo XX, es de una naturaleza bastante diferente. 6. El rasgo distintivo del arte es que produce un choque. Esta definición apunta al efecto que el arte produce en el receptor. Es la definición más reciente de todas. Muchos pintores modernos, escritores y músicos creen que su tarea es producir un tipo de experiencias que, más que estéticas, sean abrumadoras, desconcertantes o completamente escandalosas. La función del arte no es expresar algo, sino impresionar en un sentido bastante literal. Se trata de una definición de vanguardia, pero es inaplicable a otros tipos de arte y difiere bastante de lo que generalmente se denomina arte clásico. 6 definiciones del mismo fenómeno son demasiadas. Para empeorar las cosas, existen variaciones de cada una de ellas. Por tanto, la lista podría ser incluso más extensa. Podríamos añadir la definición que en un principio propuso Cassirer y más tarde Susan Langer, según la cual el arte es la creación de las formas que simbolizan emociones humanas. Otra definición se limita a identificar el arte con la creatividad. Sin embargo, la ciencia, la tecnología y la acción social son también, en algún sentido, creativas. Estas vuelven a padecer las mismas dificultades señaladas. O bien son demasiado amplias y abarcarían disciplinas por fuera del arte, o bien demasiado restringidas, excluyendo a una porción importante de la historia del arte. A pesar de ello, es necesario reparar en que cada una de estas definiciones contiene una parte de verdad, pero ninguna, por sí misma, puede hacer justicia a todo el campo que generalmente se denomina arte. Si se observa con cierto detenimiento, esto es algo bastante lógico, puesto que la clase de cosas que comprende el término genérico arte es sumamente extensa y variada. Tal es así que hubo que esperar hasta los tiempos modernos para que todas estas cosas que eran diferentes y estaban separadas comenzaran a reunirse en una clase única y se intentara definir el arte como un concepto de gran amplitud. En función de las dificultades presentadas por estos intentos de definición, se desencadenó un ambiente de desánimo y el siglo XX ha llegado a la conclusión de que conseguir una definición del arte que sea de una gran amplitud es imposible. El autor observa que existen algunos términos que, según su naturaleza, se resisten a ser definidos con cierto grado de exactitud. La denotación de estos términos tiende hacia un área extensa. Complementariamente, los variados objetos que el término denota no tienen ningún rasgo en común, sino, como mucho, un parecido de familia. A esta categoría de conceptos se la denomina abierta. Y, en un breve lapso,
todos los conceptos básicos de la estética, la belleza, la experiencia estética, se relegaron a esta categoría. Así se llegó a la conclusión de que el arte es un concepto abierto. Uno de los problemas de esta conclusión es que no afecta solo al arte, sino a cualquier actividad humana y así destruye a la gran mayoría de las definiciones. En esta línea, hubo autores que afirmaron que ninguna definición del arte es realmente necesaria porque podemos tratar perfectamente el tema sin tener una. A pesar de ello, no poseer una definición implica un serio obstáculo a la hora de realizar una investigación profunda. Por esta razón, Tatarkiewicz postula que es más sensato seguir intentando una definición. El autor reconoce el carácter variado del arte que adopta formas diferentes según las épocas, países y culturas, que desempeña funciones diferentes y que surge de motivos diferentes y satisface necesidades diferentes. Pero esto no significa que podamos prescindir de una definición de conjunto, sino que tenemos que llegar a la definición por otro camino. El autor toma como punto de partida el hecho de que en el arte se produce una confluencia de un número de conceptos y que cualquier definición que sea verdadera debe dar cuenta de todos ellos. El arte tiene muchas funciones diferentes: representar cosas existentes, construir cosas que no existan, tratar sobre cosas externas al hombre, expresar la vida interior del hombre, estimular la vida interior del artista y también la del receptor, generar en el receptor satisfacción y también emocionarlo, provocarlo, impresionarlo o producirle un choque. Ahora bien, dado que todas estas son funciones del arte, no pueden ignorarse. Sin embargo, tampoco puede el arte reducirse a ninguna de estas funciones considerada de forma aislada. Justamente, cada una de estas definiciones tiene en cuenta solo una familia e ignora todas las demás que forman parte del concepto total del arte. El primer paso consiste, entonces, en reconocer que el arte es una actividad humana consciente, no un producto del azar o de la naturaleza. En este sentido, aunque se haya conseguido un bello diseño arrojando una esponja húmeda contra la pared, esto no se considerará una obra de arte. Por su parte, dado que el conjunto de las obras de arte, un soneto, un edificio, un pecho adornado, una sinfonía, exhiben una variedad de rasgos sumamente amplios y disímiles, suele buscarse las propiedades comunes no en las mismas obras de arte, sino en las intenciones que subyacen a ellas, en el efecto que producen en la gente, en la relación que mantienen con la realidad, en su valor específico. Pero, aún así, ninguna de estas opiniones ha podido revelar las propiedades que fueran comunes a todo arte y que no se encuentren en ningún otro tipo de actividad humana que no sea el arte. Tal es así que, según la intención, algunas obras de arte buscan configurar o perpetuar la realidad, ser expresivas y configurar el medio que rodea al hombre. Otras buscan expresar la vida interior. Según el efecto que causan en el receptor, algunas obras de arte hacen surgir experiencias estéticas como el deleite o el éxtasis. Otras aspiran a emocionar, sorprender o producir un choque. Según los productos y su relación con la realidad, numerosas obras de arte son reproducciones de la realidad y dan una cierta permanencia a lo que es, pero otras crean formas abstractas y construyen lo que no es. Según el valor, en muchas obras este radica en la belleza, pero en otras en su gracia, delicadeza, sublimidad, etc. En conclusión, la definición del arte debe tener en cuenta tanto la intención como el efecto y especificar que estos pueden ser de un tipo u otro. Por eso, la definición consistirá de dos conjuntos de disyunciones. De esta manera, Tatarkiewicz propone la siguiente definición del arte en el sentido más amplio. El arte
es una actividad humana consciente capaz de reproducir cosas, construir formas o expresar una experiencia si el producto de esta reproducción, construcción o expresión puede deleitar, emocionar o producir un choque. En conformidad con esta, la definición de una obra de arte es la reproducción de cosas, la construcción de formas o la expresión de un tipo de experiencia que deleite, emocionen o produzcan un choque. En cuanto a la definición propuesta, señala que ésta podría mejorarse, pero que es lo suficientemente abierta como para acomodar todo tipo de arte en todas sus diversas funciones. Asimismo, destaca que la definición no contiene términos valorativos como bello o estético, sino que utiliza términos psicológicos, deleite, emoción, choque, que se basan en hechos y que denotan las respuestas humanas naturales a ciertos valores. De la mano de esto, observa que la definición es inmune al ataque de quienes están en contra de definir el arte. ¿Por qué? Porque admite que el arte no tiene una única función, puesto que tiene muchas funciones. Finalmente, subraya que la definición está de acuerdo con la experiencia del historiador, quien sabe que, según épocas y culturas diferentes, el arte tiende a asumir no solo formas, sino también funciones diferentes. Todo lo mencionado hasta acá sobre el arte es aplicable al pasado reciente, pero no a la situación del arte en el siglo XX. En este período se han dado cambios tan grandes que han afectado incluso al mismo concepto, a la definición del arte. Para poder comprender el estado actual del arte, es necesario retrotraerse al arte del siglo XIX. En este período, el arte se orientaba a conformar al público, a adaptarse a su gusto, a producir cosas bellas más que cosas nuevas. En relación con el nuevo arte surgió como su oposición. En este sentido, los primeros grupos de artistas rebeldes fueron calificados como vanguardia. La primera etapa de la vanguardia tuvo lugar en el siglo XIX, durante el reinado del arte convencional. Con el paso del tiempo, los rebeldes no solo aumentaron, sino que se organizaron mejor y se formaron las escuelas de los simbolistas e impresionistas. Con todo, recién en el siglo XX, estos artistas fueron admirados y surgieron grandes grupos vanguardistas como el surrealismo y el futurismo, y entre los artistas visuales, especialmente el cubismo, el abstraccionismo y el expresionismo, además de otros grupos en literatura y música. Esta vanguardia provocó rápidamente una situación donde la libertad en el arte no era solo algo permisible, sino de rigor. Luego de la Segunda Guerra Mundial, la vanguardia alcanzó su victoria y los artistas conservadores salieron del apuro como pudieron, imitando a la vanguardia. Desde entonces no existe ya ningún tipo de vanguardia, porque todo lo que hay es vanguardia. Además del talento de sus artistas, el éxito de la vanguardia radicaba en el atractivo de la diferencia. La diferencia se convirtió en su programa. Los cambios de formas, programas, conceptos, eslóganes, teorías, nombres e ideas se suceden con rapidez, aunque no existan ideas que tengan la categoría del cubismo o del surrealismo. La otra característica saliente de la vanguardia es el extremismo. La conjunción de estas dos tendencias confirió a los cambios el aspecto de una serie de giros que iban de un extremo a otro. El artista actual tiene intenciones contradictorias. Desea ser el mismo y producir simultáneamente para los medios de comunicación. A veces se piensa que el arte es una profesión y otras que todo el mundo es artista y que el arte está en la calle. En consecuencia, no existe un conjunto de rasgos que permitan definir el arte del siglo XX. La mitad de siente predilección por las funciones más inferiores de la vida,
por las formas primitivas, inorgánicas, absurdas, por la secularización, la autonomía del hombre por encima del cual no existen fuerzas superiores. La otra mitad tiene aspiraciones diametralmente opuestas, metafísicas, sagradas. Podría decirse que el campo del arte se inclina por la oposición. Está en contra de los museos, de la estética, de la forma, del público, de los espectadores, del autor, de las obras de arte, de la institución, de las artes, del término arte y del concepto incluso. De hecho, una buena parte de los teóricos intenta suprimir el arte, ya que éste conforma un ámbito de libertad y puede adoptar muchas formas. Sin embargo, señala el autor, se trata de una libertad con un ámbito limitado, la construcción de formas, la imitación de cosas, la expresión de experiencias, siempre y cuando se realizan en una obra concreta. Entonces, la historia enseña que todo cambia. Por ende, puede suponerse que la necesidad de cambiar también pueda desaparecer. En este sentido, es cierto que es posible que el arte deje de pintarse con óleos en lienzos y enmarcarse, pero el arte puede persistir en otras formas. En efecto, el arte existe no solo allí donde se encuentra su nombre, donde se ha desarrollado su concepto y donde ya existe una teoría establecida, incluso allí donde el concepto y la institución del arte sucumban bajo presiones vanguardistas, puede aventurarse aún que la gente seguirá cantando e imaginándose figuras en madera, imitando lo que ve, construyendo formas y dando una expresión simbólica a sus sentimientos. Gracias.